Mi hijo reservó una mesa en un restaurante caro para el Día de las Madres. Yo pasé todo el día arreglándome, y por la tarde la suegra de él invadió la sala usando un vestido de gala. «Yerno, estoy lista para nuestra cena», dijo ella con esa sonrisa que siempre me pareció falsa. Él dio una sonrisa de lado mirándome. «Mamá, ¿usted pensó que esto era para usted?». Yo no discutí. Pero a la medianoche el teléfono no paraba de sonar. «Mamá, bloquearon mi tarjeta, necesito $15,000 en efectivo urgente». Después de lo que yo respondí, él se quedó completamente en pánico. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegamos a ese momento. Déjame mostrarte cómo el Día de las Madres se convirtió en el día en que todo cambió para siempre. Era domingo por la tarde. Las 3:30, para ser exacta. Yo estaba frente al espejo de mi habitación, terminando de arreglarme. Había elegido un vestido color vino que compré especialmente para esta ocasión. Nada extravagante, nada exagerado. Solo algo bonito. Algo que me hiciera sentir especial por una vez. Me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo me regaló hace 30 años. Me pinté los labios con un tono suave. Me até el cabello en un moño elegante pero sencillo. Cada detalle importaba porque Armando había dicho que me llevaría a un restaurante fino. Uno de esos lugares donde hay que hacer reserva con semanas de anticipación. Llevaba todo el día preparándome. Desde la mañana, cuando me bañé con calma y escogí la ropa interior que no tenía ningún agujero. Desde que saqué del armario ese vestido que había comprado 3 semanas atrás, pensando en este día. Desde que planché cada arruga con cuidado, queriendo que todo saliera perfecto. Porque mi hijo me había llamado. Mi Armando. El mismo que casi nunca tenía tiempo para mí. El mismo que cancelaba almuerzos y olvidaba cumpleaños. Él me había llamado personalmente para decirme que había hecho una reserva especial. Que quería celebrar conmigo. Que este año sería diferente. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Me miré una última vez en el espejo. 65 años me devolvían la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Manchas en las manos. Pero me veía bien. Me veía como una madre que iba a cenar con su hijo. Como una mujer que todavía importaba. Bajé las escaleras de mi casa con cuidado. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero ese día ni siquiera sentí el dolor. Estaba emocionada. Nerviosa. Incluso. Como una adolescente esperando su primera cita. El reloj marcaba las 4:10. Armando había dicho que pasaría por mí a las 4. Así que me senté en la sala, con mi bolso en el regazo, esperando escuchar su auto en la entrada. La casa estaba en silencio. Ese silencio que se volvió mi compañero constante desde que mi esposo murió hace 5 años. Ese silencio que solo se rompe con el ruido de la televisión o con las llamadas esporádicas de Armando pidiendo algo. Pero ese día el silencio era diferente. Era un silencio lleno de expectativa, de esperanza, de la ilusión de que tal vez, solo tal vez, mi hijo recordaba que yo existía. Escuché el motor de un auto. Mi corazón dio un salto. Me puse de pie, alicé mi vestido, verifiqué que mi bolso tuviera todo lo necesario. Pero el auto pasó de largo. No era él. Volví a sentarme. Miré el reloj. 4:05. 4:10. 4:15. Armando siempre llegaba tarde. Eso no era nuevo. Me dije a mí misma que no me preocupara. Que el tráfico estaba pesado. Que seguramente venía en camino. A las 4:30 escuché otro auto. Esta vez sí se detuvo frente a mi casa. Me levanté rápidamente, tomé mi bolso, caminé hacia la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, escuché voces afuera. Risas. No era solo Armando. Abrí la puerta y lo que vi me confundió por completo. Ahí estaba mi hijo, sí, alto, con su traje gris que le quedaba tan bien. Pero no estaba solo. A su lado, saliendo del asiento del pasajero, estaba su esposa Lorena. Y detrás de ellos, del asiento trasero, estaba bajando alguien más. Sonia, la madre de Lorena, la suegra de mi hijo. Y no venía vestida casual. No. Sonia traía puesto un vestido de gala color dorado, largo hasta los tobillos, con brillos, con un chal de seda sobre los hombros, zapatos de tacón,
joyas que centelleaban bajo el sol de la tarde. Venía arreglada como si fuera a una boda, como si fuera a la entrega de un premio. Me quedé congelada en la puerta. Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Tal vez venían a recogerme y luego pasarían a dejar a Sonia en algún lugar. Tal vez ella tenía otro compromiso. Pero entonces Sonia caminó hacia mi entrada con esa seguridad que siempre la caracterizó. Esa forma de caminar de quien sabe que todos la están mirando. Subió los 3 escalones de mi casa y me miró de arriba abajo. «Amelia, qué vestido tan lindo», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Muy apropiado para quedarse en casa». No entendí. Miré a Armando buscando una explicación. Él evitó mi mirada y se quedó revisando su teléfono. Lorena se arreglaba el cabello como si nada estuviera pasando. Sonia pasó junto a mí y entró a mi sala sin que yo la invitara. Se paró en el centro, mirando alrededor como si fuera una inspección. Giró sobre sus talones de tacón y me sonrió. «Yerno, estoy lista para nuestra cena», dijo mirando a Armando que acababa de entrar detrás de ella. Fue en ese momento que el mundo se detuvo. Las palabras de Sonia resonaron en mi cabeza. «Nuestra cena. Yerno. Lista». Armando finalmente levantó la vista de su teléfono. Me miró. Y entonces sucedió. Sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue una sonrisa de hijo. Fue una sonrisa de lado. Casi burlona. Como si lo que estaba a punto de decir le causara gracia. «Mamá, ¿usted pensó que esto era para usted?». Las palabras flotaron en el aire como humo. Como veneno. Como algo que una vez dicho, no puede deshacerse. Me quedé mirándolo. Mi hijo. El bebé que cargué en mi vientre. El niño que crié sola después de que su padre enfermara. El hombre que yo había puesto por encima de todo y de todos durante toda mi vida. Y él me estaba mirando como si yo fuera una extraña. Como si fuera ridículo que yo pensara que la cena del Día de las Madres era para mí. Para su madre. Sonia soltó una risita. Lorena miró hacia otro lado incómoda, pero sin decir nada. «La reserva es para las 5:30, mamá», continuó Armando guardando su teléfono en el bolsillo. «Y como usted sabe, solo hice reserva para 3 personas». Pensé que había quedado claro. Claro. Claro para quién. Yo no recordaba ninguna conversación donde él me dijera que la cena no era para mí. Recordaba su llamada. Recordaba su voz diciéndome que había hecho una reserva especial. Recordaba haberle preguntado a qué hora pasaría por mí y él diciendo que alrededor de las 4. Pero ahora estaba parado en mi sala, con su suegra vestida de gala, diciéndome que yo había entendido mal. Que yo había asumido. Que yo había pensado cosas que no eran. No dije nada. Literalmente no pude. Las palabras se me quedaron atoradas en algún lugar entre el pecho y la garganta. Entre el dolor y la incredulidad. «Bueno, mejor nos vamos», dijo Sonia caminando hacia la puerta. «No quiero que perdamos la reserva. Ya sabes cómo son esos lugares, Armando. Si llegas tarde te dan la mesa a otra persona». «Sí, sí, ya vamos», respondió mi hijo ofreciéndole el brazo a su suegra como un caballero. Como el hijo perfecto. Como el yerno ideal. Lorena salió detrás de ellos sin mirarme. Los 3 bajaron los escalones. Los 3 subieron al auto. Los 3 se fueron. Y yo me quedé parada en la puerta de mi propia casa, con mi vestido color vino, con mis aretes de perlas, con mi bolso en la mano, viendo cómo el auto de mi hijo se alejaba por la calle. Viendo cómo me dejaban. En el Día de las Madres. Sola. Cerré la puerta despacio. No la azoté. No grité. No hice ninguno de esos gestos dramáticos que se ven en las películas. Simplemente la cerré. Y me quedé parada ahí, en el recibidor de mi casa, sin saber muy bien qué hacer. El silencio regresó. Pero ahora era diferente. Ya no era ese silencio lleno de esperanza. Era un silencio vacío. Pesado. Como si alguien hubiera apagado todas las luces de golpe y yo estuviera tratando de encontrar el camino en la oscuridad. Me quité los zapatos. Subí las escaleras despacio. Entré a mi habitación y me senté en la orilla de la cama sin quitarme el vestido todavía. Solo me senté ahí, mirando la pared, tratando de entender qué había pasado exactamente. Déjame contarte cómo eran mis días antes de esto.
antes de que mi hijo me arrancara la última pizca de ilusión que me quedaba. Porque para entender lo que pasó ese día, necesitas saber cómo era mi vida. Necesitas ver lo que yo veía cada mañana al despertar. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. No porque tenga que ir a trabajar. No porque alguien me esté esperando. Me levanto porque mi cuerpo ya no sabe dormir más. Porque después de 40 años levantándome temprano para preparar el desayuno de mi esposo y de mi hijo, mi cuerpo ya no conoce otra rutina. Me pongo la bata. Bajo a la cocina. Preparo café solo para mí. Una taza. No dos. Ya no hay nadie más. Me siento en la mesa de la cocina donde antes desayunábamos los tres. Donde Armando hacía su tarea mientras yo cocinaba. Donde mi esposo leía el periódico y me contaba las noticias. Ahora esa mesa es demasiado grande para una sola persona. Tomo mi café en silencio. A veces prendo la televisión solo para escuchar voces. Para que la casa no se sienta tan muerta. Veo programas de cocina. Noticias. Lo que sea que esté pasando. No importa realmente. Solo necesito ruido. Después lavo mi taza. Una sola taza. Y empiezo a limpiar una casa que ya está limpia. Porque ¿qué más voy a hacer? Paso la aspiradora por alfombras que no tienen polvo. Limpio muebles que nadie toca. Doblo toallas que solo yo uso. A las 10 de la mañana ya terminé todas mis tareas. Y el día apenas comienza. Quedan 8 horas hasta que sea apropiado preparar la cena. 8 horas de nada. A veces salgo al jardín. Riego las plantas que mi esposo sembró antes de morir. Arranco las malas hierbas. Me siento en la banca de metal que él instaló para que yo pudiera tomar el sol. Pero el sol ya no se siente igual cuando lo tomas sola. Otras veces voy al supermercado. Camino por los pasillos despacio. Muy despacio. Porque no tengo prisa. Porque nadie me está esperando en casa. Compro cosas que no necesito solo para tener una razón de haber salido. Una bolsa de manzanas. Pan fresco. Jabón aunque todavía tenga 3 en casa. Las cajeras me conocen. Señora Amelia, ¿cómo está hoy? Bien, les digo. Siempre bien. Porque ¿qué más voy a decir? ¿Que estoy sola? ¿Que mi hijo no me llama? ¿Que a veces paso días enteros sin hablar con nadie? Regreso a casa cargando mis bolsas. Guardo todo. Y sigo esperando. Espero que suene el teléfono. Espero que sea Armando diciendo que va a venir a visitarme. Que pasará a comer. Que necesita algo. Cualquier cosa. Cualquier excusa para verlo. Pero el teléfono casi nunca suena. Y cuando suena, casi nunca es él. Son llamadas de bancos ofreciendo tarjetas de crédito. Son grabaciones automáticas vendiendo seguros. Son números equivocados. Hola, ¿está Mariana? No, aquí no vive ninguna Mariana. Perdón, dicen, y cuelgan. Y yo me quedo con el teléfono en la mano, deseando que hubiera sido mi hijo. Deseando escuchar su voz diciendo mamá. Los miércoles voy al mercado del barrio. Camino entre los puestos de frutas y verduras. Saludo a las señoras que venden ahí desde hace años. Compramos en los mismos lugares. Hablamos del clima, del precio de los tomates, de cómo todo está más caro cada día. Ellas también están solas, viudas, divorciadas, mujeres cuyos hijos crecieron y se fueron. Nos reconocemos entre nosotras sin necesidad de decir nada. Sabemos cómo es despertar en una casa vacía. Sabemos cómo es cocinar para una. Sabemos cómo duele. Los viernes limpio más profundo. Lavo cortinas. Sacudo lugares donde no hay polvo. Reorganizo armarios que ya están organizados. Me mantengo ocupada. Porque si me detengo, si me siento sin hacer nada, los pensamientos llegan. Y los pensamientos duelen. Pienso en mi esposo. En cómo era la vida cuando él estaba aquí. En cómo la casa se sentía llena. En cómo siempre había alguien con quien hablar. Alguien que preguntaba cómo estuvo mi día. Alguien que notaba si yo estaba triste. Pienso en Armando cuando era niño. En cómo corría por esta casa. En cómo me abrazaba cuando llegaba de la escuela. Mamá, mamá, mira lo que hice. Y yo dejaba todo para mirarlo. Para escucharlo.
para hacerle saber que él era lo más importante en mi mundo. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? Tal vez fue cuando conoció a Lorena. Tal vez fue cuando se casó y formó su propia familia. Tal vez fue gradual. Tan lento que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Las llamadas se volvieron más cortas. Las visitas más espaciadas. Los cumpleaños olvidados. Las promesas rotas. Todo poco a poco. Como agua que gotea y que eventualmente hace un agujero en la piedra. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que las cosas iban a mejorar. Que mi hijo iba a recordar que yo existía. Que iba a darse cuenta de que su madre lo estaba esperando. Siempre esperando. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Esperamos. Perdonamos. Justificamos. Está ocupado, me decía a mí misma. Tiene su trabajo. Su esposa. Su vida. Es normal. Los hijos crecen. Se van. Así tiene que ser. Pero hay una diferencia entre que un hijo crezca y se vaya, y que un hijo te haga invisible. Hay una diferencia entre tener su propia vida y tratarte como si tú ya no importaras. Y yo empecé a sentir esa diferencia cada día. En cada llamada que no llegaba. En cada promesa que no cumplía. En cada vez que yo iniciaba la conversación porque sabía que si no lo hacía yo, él no llamaría. Hola mijo, ¿cómo estás? Ocupado mamá, te llamo luego. Y luego nunca llegaba. ¿Vas a venir a comer el domingo? No puedo mamá, tenemos planes. ¿Qué planes? Solo planes mamá. Luego te cuento. Y nunca me contaba. Pasé tu cumpleaños. ¿Recibiste mi mensaje? Ah, sí mamá, gracias. Perdón que no pude llamar, el trabajo estuvo pesado. Y yo me quedaba con las palabras en la boca. Con el pastel que había comprado esperando que tal vez, solo tal vez, él llegaría. Me acostumbré a celebrar sola. Mi cumpleaños. La Navidad. El Año Nuevo. Prendía la televisión para ver los fuegos artificiales desde mi sala. Brindaba con una copa de sidra. Feliz Año Nuevo, Amelia, me decía a mí misma. Y seguía esperando que el próximo año fuera diferente. Que el próximo año Armando se acordara. Que el próximo año él quisiera pasar tiempo conmigo. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Oh, sí cambiaba. Cambiaba para peor. Porque ahora cuando llamaba, era solo cuando necesitaba algo. Mamá, ¿me puedes cuidar el perro este fin de semana? Mamá, ¿tienes esa receta de tu guisado? Mamá, ¿me puedes transferir un poco de dinero? Solo hasta la quincena. Y yo siempre decía que sí. Siempre. Porque era la única forma de que él me necesitara. La única forma de ser parte de su vida. Aunque fuera solo como alguien útil. Como alguien que resuelve problemas. Como alguien que da sin esperar recibir. Excepto que yo sí esperaba. Esperaba que algún día él me viera. Que me valorara. Que se diera cuenta de todo lo que yo hacía por él. De todo lo que siempre había hecho. Crié a Armando sola durante los últimos años de la enfermedad de mi esposo. Trabajaba medio tiempo en una tienda para ayudar con los gastos. Llegaba corriendo del trabajo para llevar a Armando a sus clases de fútbol. Para ayudarlo con la tarea. Para preparar la cena. Para cuidar a mi esposo que cada día estaba más débil. No dormía. Casi no comía. Vivía en automático. Porque tenía que mantener todo funcionando. Tenía que ser fuerte para los dos. Para mi hijo y para mi esposo. Cuando mi esposo murió, Armando tenía 17 años. Le prometí que nada le iba a faltar. Que íbamos a salir adelante. Y cumplí. Trabajé doble. Me sacrifiqué. Me olvidé de mí misma para que él pudiera estudiar. Para que pudiera tener una carrera. Para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y lo logró. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Conoció a Lorena. Se casó. Tiene una casa bonita. Un auto nuevo. Ropa cara. Viajes. Pero en algún punto de ese camino, se olvidó de quien lo ayudó a llegar ahí. Se olvidó de las noches que yo me desvelé planchando uniformes ajenos para pagarle la escuela. Se olvidó de las veces que yo comí frijoles toda la semana para que él pudiera comer carne. O tal vez no se olvidó.
Tal vez simplemente no le importó. Los desaires no llegaron de golpe. Llegaron de a poco. Como una enfermedad silenciosa que va avanzando sin que te des cuenta hasta que ya está muy adentro. Al principio eran cosas pequeñas. Tan pequeñas que yo misma las justificaba. Me decía que estaba exagerando. Que era normal. Que así son los hijos cuando crecen. La primera vez que Armando canceló un almuerzo conmigo fue 3 meses después de casarse. Habíamos quedado en vernos un sábado. Yo había cocinado desde temprano. Hice su platillo favorito. Ese pollo en salsa verde que le encantaba desde niño. Puse la mesa bonita. Saqué los platos buenos. Los que solo usaba en ocasiones especiales. A las 2 de la tarde recibí su mensaje. Perdón, mamá, surgió algo. Mejor lo dejamos para otro día. Me quedé mirando la comida en la estufa. Todo ese trabajo. Todo ese amor puesto en cada ingrediente. Para nada. Guardé todo en el refrigerador. Comí sola. El pollo sabía diferente. Sabía a decepción. Otro día, le dije. Habrá otro día. Pero otro día no llegó pronto. Pasaron 2 semanas. 3. Un mes. Yo no quería presionarlo. No quería ser esa madre pesada. Esa madre que no entiende que los hijos tienen su vida. Finalmente lo llamé. Mijo, ¿cuándo vienes a comer? Tengo tu pollo guardado en el congelador. Ay, mamá, ahorita está complicado. El trabajo está pesado. Lorena tiene cosas que hacer. Ya veremos. Ya veremos. Esas 2 palabras se convirtieron en su respuesta para todo. ¿Vienes en mi cumpleaños? Ya veremos, mamá. ¿Nos vemos el domingo? Ya veremos, mamá. ¿Puedes llamarme cuando tengas tiempo? Ya veremos, mamá. Y yo seguía esperando. Seguía cocinando por si acaso. Seguía limpiando la casa por si acaso decidía visitarme. Seguía comprando sus galletas favoritas y guardándolas en el armario. Por si acaso. Pero los por si acaso nunca se materializaban. Cuando sí venía, siempre era rápido. Muy rápido. Llegaba con prisa. Con el motor del auto encendido. Con Lorena esperándolo afuera. Hola, mamá, solo vine a dejar estos papeles. ¿Los puedes guardar por mí? Es que en la casa no tenemos espacio. Y yo guardaba sus cajas. Sus documentos viejos. Sus cosas que ya no quería pero que tampoco quería tirar. Mi casa se convirtió en su bodega. En el lugar donde dejaba lo que ya no le servía. Incluida yo. Hubo una tarde que necesitaba ayuda para cambiar un foco del techo. Estaba muy alto. Yo no alcanzaba ni con la escalera. Le marqué a Armando. Mijo, ¿podrías venir a ayudarme con un foco? No tardo, mamá. Ando manejando. Te marco al rato. No marcó. Ni ese día ni al siguiente. El foco siguió fundido durante 2 semanas hasta que le pedí ayuda al hijo de mi vecina. Un muchacho de 20 años que no me conocía pero que tuvo más consideración que mi propio hijo. Le pagué $50 por 5 minutos de trabajo. Él no quería aceptarlos, pero yo insistí. Al menos alguien se merecía una recompensa por ayudarme. Cuando le conté a Armando días después, su respuesta fue simple. Ah, qué bueno, mamá. Bien hecho. Ni siquiera aún lo siento. Ni siquiera aún debía haber ido yo. Nada. Como si fuera lo más normal del mundo que su madre de 65 años tuviera que pagarle a un extraño porque él no tenía tiempo. Pero lo que más dolía no eran las cancelaciones. No eran las visitas rápidas. No eran los olvidos. Lo que más dolía era ver como si tenía tiempo para otros. Porque Armando sí visitaba a Sonia. Cada domingo. Sin falta. Llegaba a la casa de su suegra con flores. Con vino. Con regalos. Se quedaba horas. Comían juntos. Platicaban. Reían. Yo lo sabía porque una vez pasé frente a la casa de Sonia un domingo por la tarde. No fue a propósito. Iba de regreso del mercado. Y ahí estaba el auto de Armando estacionado afuera. Con Lorena sentada en el jardín. Con Armando ayudando a Sonia a podar unas plantas. Me quedé parada en la esquina, escondida detrás de un árbol, viéndolos. Viéndolo a él hacer todo lo que ya no hacía conmigo. Sonreír. Platicar. Estar presente.
Seguí caminando antes de que me vieran. No quería que supieran que los había visto. No quería parecer la madre celosa. La madre patética que espía a su hijo. Pero esa imagen se me quedó grabada. Armando podando el jardín de Sonia. Armando que no había venido a cambiar mi foco. Que no tenía tiempo para almorzar conmigo. Que siempre estaba ocupado. Excepto que no estaba ocupado. Solo estaba ocupado para mí. Las celebraciones eran peor. Navidad. Año Nuevo. El Día de Acción de Gracias. Siempre tenía planes. Siempre con la familia de Lorena. Vamos a estar en casa de mi suegra mamá. Es que Sonia ya compró todo. Ya invitó a la familia. No podemos cancelar. ¿Y yo qué? Yo quería preguntar. ¿Yo no soy familia? ¿Yo no cuento? Pero no preguntaba. Solo decía está bien mijo. Diviértete. Y colgaba antes de que él escuchara mi voz quebrarse. Pasaba las fiestas sola. Compraba una cena congelada para una persona. La calentaba en el microondas. Comía frente a la televisión viendo películas navideñas donde las familias estaban juntas. Donde las madres no pasaban las fiestas solas. Y lloraba. Dios, cómo lloraba. Con el plato en las piernas. Con las luces del árbol que ya ni siquiera ponía porque ¿para qué? Con el teléfono en la mano esperando que tal vez, solo tal vez, Armando llamara para desearme feliz Navidad. A veces llamaba. A las 11 de la noche. Cuando ya estaba en su casa. Cuando ya había cenado con todos menos conmigo. Hola mamá, feliz Navidad. ¿Cómo la pasaste? Bien mijo. Tranquila. Qué bueno. Bueno, te dejo. Mañana tengo que trabajar. Cuídate. Igualmente mijo. Y se iba. Y yo me quedaba con esas migajas de atención. Con esos 30 segundos de conversación. Con ese feliz Navidad dicho deprisa. Como obligación. Como algo que había que hacer para no sentirse culpable. Mi cumpleaños número 65 fue particularmente doloroso. Armando no vino. No llamó. Ni siquiera mandó un mensaje. Nada. Esperé todo el día. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos. Tal vez se le había olvidado en la mañana, pero se acordaría más tarde. Tal vez estaba planeando una sorpresa. Tal vez iba a llegar de repente con un pastel. Pero no llegó. El día terminó. Las 12 de la noche. 65 años. Sola. Al día siguiente le escribí. Mijo, ayer fue mi cumpleaños. Su respuesta llegó 4 horas después. Ay mamá, perdón. Se me fue completamente. ¿Ya sabes cómo está el trabajo? Feliz cumpleaños atrasado. Te compenso después. Nunca me compensó. Nunca hubo después. Pero 2 semanas más tarde vi en su cuenta de redes sociales las fotos del cumpleaños de Sonia. Había ido. Había llevado un pastel enorme. Había decoraciones. Había globos. Había una fiesta. Y ahí estaba mi hijo. Sonriendo. Abrazando a su suegra. Cantando las mañanitas. Siendo el yerno perfecto. Cerré mi teléfono. Me senté en la cama. Y algo dentro de mí se rompió un poco más. Empecé a entender que no era que Armando no tuviera tiempo. No era que estuviera demasiado ocupado. Era que había decidido invertir su tiempo en otra parte. En otra familia. En otra madre. Y yo me había convertido en la opción de respaldo. En la persona a la que se llamaba solo cuando se necesitaba algo. Dinero. Un favor. Un lugar donde guardar cosas. ¿Me puedes prestar $2,000, mamá? Es que se nos complicó este mes con unos pagos. Y yo le transfería. Sin preguntar. Sin pedir que me los regresara. Porque sabía que no lo haría. Porque sabía que ese era el precio de mantener algún tipo de contacto con él. ¿Me puedes guardar unas cajas, mamá? Es que vamos a remodelar y necesitamos espacio. Y yo hacía espacio. Movía mis cosas. Guardaba las suyas. Convertía mi garaje en su bodega personal. ¿Me puedes hacer ese guisado que haces, mamá? Es que Lorena va a hacer una reunión y quiere llevarlo. Y yo cocinaba. Me levantaba temprano. Compraba los ingredientes. Pasaba horas en la cocina. Lo empacaba todo bonito.
Se lo llevaba a su casa. Y ni siquiera me invitaban a quedarme. Gracias, mamá. Ya te deposito para los ingredientes. Luego no lo hacía. Pero yo nunca reclamaba. Porque reclamar significaba alejarlos más. Significaba ser la madre problema. La madre que no entiende. La madre amargada. Y yo no quería ser esa madre. Yo quería ser la madre que él quisiera visitar. La madre con la que él quisiera pasar tiempo. No por obligación. No por necesidad. Sino porque realmente le importaba. Pero cada día se hacía más evidente que eso no iba a pasar. Fue 3 semanas antes del Día de las Madres cuando todo cambió. O al menos, cuando yo pensé que había cambiado. Era un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Solo para mí, como siempre. Arroz blanco. Un poco de pollo a la plancha. Nada especial. Cuando cocinas para una sola persona, dejas de esforzarte. Ya no tiene sentido. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Armando. Mi corazón dio ese salto tonto que siempre daba cuando veía su nombre. Ese salto de esperanza. De ilusión. De tal vez esta vez sea diferente. Bueno. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Algo en su voz sonaba diferente. Más cálido. Más presente. Como cuando era niño y llegaba contento de la escuela. Bien, mijo. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí, mamá, todo bien. Oye, te llamaba para decirte algo. Me senté en una silla de la cocina. Mi mano temblaba un poco sosteniendo el teléfono. No sé por qué. Tal vez porque hacía tanto tiempo que él no me llamaba solo para platicar. Solo para decirme algo que no fuera pedirme un favor. ¿Qué pasó, mijo? Pues ya sabes que se acerca el Día de las Madres, ¿no? Sí. Claro que lo sabía. Lo había estado esperando con una mezcla de esperanza y temor. Esperando que tal vez este año fuera diferente. Temiendo que fuera igual que todos los anteriores. Solo. Bueno, mamá, pues quiero hacer algo especial este año. Hice una reserva en un restaurante muy bonito. De esos lugares elegantes donde tienes que reservar con anticipación. Me quedé callada. No me atrevía a interrumpir. No me atrevía ni a respirar muy fuerte. Porque si esto era lo que yo pensaba que era, si finalmente mi hijo me estaba invitando a celebrar con él, no quería arruinarlo. Sí, mamá. ¿Me estás escuchando? Sí, mijo. Te escucho. Bueno, pues eso. Hice la reserva para el domingo. El restaurante se llama La Terraza. Es italiano. Muy elegante. Tienen un menú especial para ese día. La Terraza. Yo conocía ese lugar. Pasaba frente a él a veces cuando iba al centro. Tenía ventanas grandes. Manteles blancos. Gente bien vestida entrando y saliendo. Era el tipo de lugar donde nunca había entrado. Demasiado caro. Demasiado fino para alguien como yo. Qué bonito, mijo. Sí, mamá. Y bueno, quería avisarte con tiempo. Para que te prepares. Ya sabes, que te arregles y todo eso. ¿Me estaba diciendo que me arreglara? ¿Que me preparara? Esto era real. Esto estaba pasando. Mi hijo me estaba invitando a cenar. A un lugar bonito. En el Día de las Madres. Claro que sí, mijo. ¿A qué hora sería? Paso por ti como a las 4. La reserva es a las 5:30, pero quiero llegar temprano. Ya sabes cómo es el tráfico los domingos. A las 4. El domingo. En mi casa. Venía por mí. Perfecto, mijo. Ahí te espero. Órale, mamá. Nos vemos entonces. Cuídate. Igualmente, mijo. Y gracias. De verdad. No hay de qué, mamá. Nos vemos el domingo. Colgó. Yo me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que ahora estaba negra, repitiéndome la conversación en la cabeza, asegurándome de que la había escuchado bien, de que no había malentendido nada. Mi hijo me había invitado a cenar, a un restaurante elegante, para el Día de las Madres, después de años de olvidos, de promesas rotas, de celebraciones solas. Finalmente él se había acordado de mí. Me levanté de la silla. Apagué la estufa. Ya no tenía hambre.
Estaba demasiado emocionada para comer. Subí a mi habitación. Abrí el armario. Empecé a revisar mi ropa. ¿Qué me iba a poner? Nada de lo que tenía era apropiado para un lugar como la terraza. Mis vestidos eran viejos, pasados de moda. Ropa que había comprado hace años cuando todavía salía. Cuando todavía había ocasiones para arreglarse. Tenía que comprar algo nuevo. Algo bonito. Algo que hiciera que mi hijo se sintiera orgulloso de estar conmigo. Al día siguiente fui al centro comercial. Hacía meses que no iba. Tal vez un año. No tenía razón para ir. No tenía a dónde salir. Pero ahora sí. Ahora tenía la cena más importante de mi vida. Entré a varias tiendas. Revisé vestidos. Me probé algunos. Me veía extraña en el espejo. Como si no me reconociera. Como si esa mujer en el vestido nuevo no pudiera ser yo. Una vendedora se me acercó. ¿Le puedo ayudar en algo, señora? Busco un vestido para una cena. Algo elegante, pero no demasiado. ¿Qué tipo de ocasión? Es para el Día de las Madres. Mi hijo me va a llevar a cenar. La vendedora sonrió. ¡Qué lindo! Venga, le voy a mostrar unos modelos que le pueden gustar. Me llevó a una sección con vestidos más formales. Tocaba las telas. Sacaba perchas. Este le quedaría muy bien. Es color vino. Muy elegante. Y este tono favorece mucho. Me probé el vestido color vino. Me quedaba bien. No era demasiado ajustado. No era demasiado suelto. Era perfecto. Me veía como una señora que va a una cena elegante con su hijo. Me veía como una madre que importa. Me lo llevo. Excelente elección, señora. ¿Necesita zapatos? ¿Una bolsa? Terminé comprando también unos zapatos negros de tacón bajo. Una bolsa pequeña. Un chal por si hacía frío en el restaurante. Gasté $300. Era mucho dinero. Más de lo que había gastado en mí misma en años. Pero valía la pena. Esta noche valía cada centavo. Los siguientes días los pasé preparándome mentalmente, pensando en que le iba a platicar a Armando durante la cena, en cómo íbamos a recuperar todo ese tiempo perdido, en cómo tal vez esto era el inicio de algo nuevo, de una relación diferente, mejor. Le conté a mi vecina Paula. Ella era una de las pocas personas con las que todavía hablaba, una señora de mi edad que también vivía sola, que también tenía hijos que la visitaban poco. Paula, mi hijo me va a llevar a cenar el domingo. A un restaurante muy elegante. Ay, Amelia, qué maravilla. Me da mucho gusto por ti. Ya era hora de que ese muchacho se acordara de su madre. Sí, Paula. Siento que las cosas van a cambiar. Siento que finalmente entendió que yo también necesito atención. Que yo también existo. Ojalá y sí, Amelia. Tú te mereces eso y más. Después de todo lo que has hecho por él. Sus palabras me llenaron de esperanza. Sí, yo merecía esto. Merecía que mi hijo me viera. Que me valorara. Que pasara tiempo conmigo. El sábado limpié la casa de arriba abajo, aunque no era necesario. Ya estaba limpia. Pero necesitaba hacer algo. Necesitaba quemar esa energía nerviosa que tenía dentro. Lavé mi cabello. Me hice un tratamiento que compré especialmente. Pinté mis uñas. Me depilé las cejas. Cada detalle importaba. Quería verme bien. Quería que Armando viera que yo había hecho un esfuerzo. Que para mí esto era importante. El domingo desperté temprano. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, aunque no tenía que arreglarme hasta la tarde. Desayuné poco. Estaba demasiado nerviosa. Mi estómago estaba hecho un nudo de emoción. Pasé la mañana viendo televisión sin realmente prestar atención. Miraba el reloj cada 5 minutos. El tiempo pasaba tan lento. Tan terriblemente lento. A las 2 de la tarde empecé a arreglarme. Me bañé con calma. Me puse crema en todo el cuerpo. Me sequé el cabello con cuidado. Me lo até en ese moño elegante que había practicado frente al espejo. Me puse el vestido nuevo, los zapatos nuevos, los aretes de perlas. Me maquillé suave. No quería verme exagerada. Solo quería verme bien.
como una madre que va a salir con su hijo. Me miré en el espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Me veía como alguien que vale. Como alguien que merece ser llevada a un lugar bonito. Bajé a la sala. Me senté con mi bolso en el regazo. Eran las 3:30. Faltaba media hora. Media hora para que mi hijo llegara. Media hora para que comenzara esta nueva etapa. Esperé, mirando por la ventana, escuchando cada auto que pasaba, preguntándome si ya venía, si ya estaba cerca. A las 4:10 empecé a escuchar mi corazón latir más rápido. Ya casi llegaba. Y entonces escuché el motor. El auto deteniéndose frente a mi casa. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Respiré hondo. Esto finalmente estaba pasando. Caminé hacia la puerta. Puse mi mano en la perilla. Sonreí. Abrí. Y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó. Porque no era solo Armando quien estaba ahí. Era Armando con Lorena. Y con Sonia. Y Sonia venía vestida como si fuera a una gala presidencial. Su vestido era dorado. Largo. Con brillos que reflejaban la luz del sol. Llevaba un chal de seda sobre los hombros. Zapatos de tacón alto. Un collar de perlas que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Y yo parada en la puerta con mi vestido color vino del centro comercial. Con mis zapatos de tacón bajo. Con mi bolso pequeño. Viéndome exactamente como lo que era. Una madre que había hecho un esfuerzo. Una madre que había creído. Sonia subió los escalones de mi entrada como si fuera una pasarela. Con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Me miró de arriba abajo. Y sonrió. Amelia, qué vestido tan lindo. Muy apropiado para quedarse en casa. Las palabras me golpearon como piedras. Quedarse en casa. ¿Por qué me iba a quedar en casa? Yo iba a la cena. Armando me había invitado. Me había dicho que me preparara. Que me arreglara. Miré a mi hijo buscando una explicación. Alguna señal de que esto era un malentendido. De que Sonia se había confundido. De que obviamente yo también iba. Pero Armando no me miró. Tenía los ojos fijos en su teléfono. Como si lo que estaba pasando en esa pantalla fuera más importante que su madre parada en la puerta esperando ir a cenar con él. Sonia pasó junto a mí y entró a mi sala sin pedir permiso. Como si fuera su casa. Como si tuviera todo el derecho. Se paró en el centro y giró mirando alrededor. Evaluando. Juzgando. Encontrando todo insuficiente. Lorena entró detrás de ella. Al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Me dio una sonrisa rápida. Débil. Esa sonrisa que das cuando sabes que algo está mal, pero no tienes el valor de decirlo. Armando fue el último en entrar. Finalmente guardó su teléfono. Finalmente me miró. Y yo vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí y yo no había querido verlo. Indiferencia. Completa y total indiferencia. Sonia se giró hacia él. Yerno, estoy lista para nuestra cena. No quiero que lleguemos tarde. Ya sabes cómo son esos lugares. Si llegas tarde pierdes la reserva. Nuestra cena. Ella dijo nuestra cena. Como si fuera algo que habían planeado juntos. Como si ella fuera la invitada especial. Como si yo no existiera. Y entonces Armando habló. Y con esas palabras destruyó lo último que me quedaba. Mamá, ¿usted pensó que esto era para usted? El aire se me fue de los pulmones. Las palabras flotaban en el espacio entre nosotros. Tan reales. Tan crueles. Tan definitivas. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Un susurro. Una pregunta que ya conocía la respuesta, pero que mi cerebro se negaba a aceptar. Armando suspiró. Como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas más simples. Como si tuviera que explicarle algo obvio a alguien muy lento. La reserva, mamá. Es para 3 personas. Lorena, Sonia y yo. Pensé que había quedado claro cuando hablamos. Claro. ¿Cuándo había quedado claro? Repasé nuestra conversación en mi cabeza.
Cada palabra, cada frase. Hice una reserva para el Día de las Madres. Quiero que te prepares. Paso por ti a las 4. ¿En qué parte de esa conversación había quedado claro que yo no estaba invitada? ¿En qué parte me había dicho que la cena era para su suegra y no para su madre? Pero tú dijiste que pasabas por mí. Que me arreglara. Sí, mamá. Pasé por ti porque necesito que me guardes unas cajas que traigo en la cajuela. Y te dije que te arreglaras porque pensé que tal vez ibas a salir. No sé. Con tus amigas o algo así. Mis amigas. ¿Qué amigas? Las pocas mujeres con las que hablaba estaban en la misma situación que yo. Solas. Olvidadas. Esperando migajas de atención de sus hijos. Sonia soltó una risita. No fue ruidosa. No fue exagerada. Fue una risita pequeña. Delicada. Pero cargada de veneno. Cargada de victoria. Ay, Amelia. ¿De verdad pensaste que la cena era para ti? Pero si Armando me invitó hace semanas. Hemos estado planeando esto juntos. Incluso me ayudó a escoger este vestido. ¿Verdad, yerno? Armando asintió. Sí. Fuimos a 3 tiendas hasta encontrar el perfecto. Habían ido de compras juntos. Mi hijo había llevado a su suegra a comprar un vestido para una cena del Día de las Madres. Una cena a la que él había llevado a otra madre. No a la suya. Yo todavía estaba parada en la misma posición. Con mi bolso en la mano. Con mi vestido nuevo. Con mi ilusión hecha pedazos a mis pies. Lorena finalmente habló. Su voz era suave. Casi apologética. Pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Suegra, es que mamá insistió mucho. Ya sabe cómo es. Y pues Armando quería hacer algo especial para ella. Usted entiende, ¿verdad? No. No entendía. No entendía cómo mi hijo podía hacer algo especial para otra madre en el Día de las Madres. No entendía cómo podía verme parada ahí, vestida, esperando, y no sentir absolutamente nada. Armando miró su reloj. Ya son las 4:15. Tenemos que irnos. ¿Dónde están las llaves de tu garaje, mamá? Voy a meter las cajas rápido. Le di las llaves. No sé por qué. Tal vez porque mi cuerpo estaba en automático. Tal vez porque todavía no procesaba completamente lo que estaba pasando. Salió hacia el garaje. Escuché cómo abría la cajuela. Cómo arrastraba cajas. Cómo las metía a mi garaje como si nada. Como si no acabara de destrozarme. Sonia se acomodó el chal sobre los hombros. Miró su reflejo en el vidrio de un cuadro que tengo en la sala. Se arregló un mechón de cabello. Satisfecha consigo misma. Satisfecha con su lugar en la vida de mi hijo. Sabes, Amelia, deberías buscar actividades. Algo que hacer. Es triste ver a una mujer de tu edad tan sola. Tan dependiente de su hijo. Hay grupos. Clubes. Cosas para gente mayor. Gente mayor. Como si ella no tuviera mi edad. Como si ella fuera joven. Como si el problema fuera yo y mi soledad, no mi hijo y su crueldad. Lorena me tocó el brazo. Fue un gesto rápido. Incómodo. Suegra, no se sienta mal. Otro día venimos a visitarla. Sí. Cuando tengamos tiempo. Cuando tengamos tiempo. Esas palabras otra vez. Ese después que nunca llegaba. Armando regresó del garaje. Se sacudió las manos. Listo, mamá. Ya están guardadas. Son solo unas cajas con libros viejos y unas cosas de Lorena. No estorban, ¿verdad? No estorban. Nada estorbaba. Ni sus cajas. Ni sus promesas rotas. Ni su indiferencia. Todo tenía espacio en mi casa. En mi vida. En mi corazón que se negaba a cerrarle la puerta. Bueno, nos vamos. La reserva es a las 5:30 y con el tráfico vamos justos. Se dirigieron a la puerta. Los 3. Sonia adelante. Lorena en medio. Armando cerrando. Como una familia. Una familia en la que yo no tenía lugar. Armando se detuvo en el umbral. Volteó a verme. A mamá. Una cosa más. El lunes van a venir a arreglar la tubería de tu baño. Les di tu número. Te van a llamar para confirmar la hora. Es que me dijiste que tenías una fuga. ¿Te acuerdas?
Sí. Le había mencionado la fuga hacía 2 meses. En una de nuestras conversaciones de 30 segundos. Y ahora él estaba solucionándolo. Mandando a alguien. Pagándolo probablemente. Haciendo lo mínimo indispensable para no sentirse como el hijo que realmente era. Gracias, mijo. De nada, mamá. Nos vemos. Y se fueron. Bajaron los escalones. Caminaron hacia el auto. Armando le abrió la puerta trasera a Sonia como un caballero. Como el hijo perfecto. Como el yerno ideal. Lorena subió adelante. Armando dio la vuelta y subió al asiento del conductor. El motor arrancó. Las puertas se cerraron. El auto se alejó. Y yo me quedé parada en la puerta de mi casa. Con mi vestido color vino. Con mis zapatos nuevos. Con mi bolso en la mano. Viendo cómo se alejaban. Viendo cómo me dejaban. En el Día de las Madres. Sola. La calle estaba vacía. El sol empezaba a bajar. Hacía un poco de frío, pero yo no lo sentía. No sentía nada. O sentía demasiado. No sabía cuál de las dos. Escuché a mi vecina Paula salir de su casa. Amelia, ¿ya se fueron? Pensé que ibas a salir con ellos. Me volteé a verla. Y ella vio mi cara. Vio mis ojos. Vio todo lo que yo estaba sintiendo sin necesidad de que dijera una palabra. Ay, Amelia. Ven. Vamos adentro. Me tomó del brazo. Me guió hacia dentro de mi casa. Cerró la puerta. Me llevó a la sala. Me sentó en el sofá. Se sentó junto a mí. Y ahí, finalmente, las lágrimas salieron. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos. Profundos. Dolorosos. Como si todo lo que había guardado durante años estuviera saliendo de golpe. Paula no dijo nada. Solo me abrazó. Me dejó llorar en su hombro. Me dejó sacar todo ese dolor. Esa humillación. Esa tristeza tan grande que no cabía dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez 20 minutos. Tal vez 1 hora. El tiempo dejó de importar. Cuando finalmente me calmé, cuando ya no me quedaban más lágrimas, Paula habló. Amelia, esto no está bien. Lo que te hizo tu hijo no está bien. Tú no mereces esto. Yo sé, Paula. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No sabía. En ese momento no sabía qué iba a hacer. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Algo se había roto. O tal vez algo se había despertado. No lo sé, Paula. Pero algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Ella asintió. Me dio un pañuelo. Me limpié la cara. Me quité los zapatos. Me solté el cabello. Me quité los aretes. Paula se quedó conmigo hasta que oscureció. Hasta que estuvo segura de que yo estaba bien. O al menos lo suficientemente bien como para quedarme sola. Cuando se fue, subí a mi habitación. Me quité el vestido color vino con cuidado. Lo colgué en el armario. Probablemente nunca lo volvería a usar. Siempre me recordaría este día. Esta humillación. Me puse mi pijama. Me metí a la cama. Y me quedé mirando el techo. Pensando. Sintiendo. Decidiendo. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando el techo. Escuchando el silencio de la casa. Sintiendo como algo dentro de mí se transformaba. No era rabia. No era odio. Era algo más profundo. Más definitivo. Era claridad. Por primera vez en años, veía las cosas como realmente eran. No como yo quería que fueran. No como me había convencido de que eran. Sino como eran en realidad. Mi hijo no me amaba. O si me amaba, era un amor tan pequeño, tan insignificante, que no cambiaba nada. Era el tipo de amor que se siente por obligación, por costumbre, por no ser visto como el hijo malo. Pero no era el tipo de amor que mueve acciones, que genera tiempo, que construye presencia. Y yo había pasado años mendigando ese amor, justificándolo, esperándolo, creyendo que algún día iba a cambiar, que algún día él iba a despertar y darse cuenta de que me tenía, que algún día iba a valorarme. Pero ese día nunca iba a llegar, porque Armando no quería que llegara, porque para él,
Las cosas estaban perfectas así. Una madre que siempre decía que sí, que nunca reclamaba, que siempre estaba disponible, que guardaba sus cosas, que le prestaba dinero, que cocinaba cuando él lo pedía, que aceptaba las migajas que él le daba. ¿Por qué cambiar algo que funciona tan bien para él? Me levanté de la cama cuando empezó a amanecer. No tenía sentido seguir acostada. Bajé a la cocina. Preparé café. Me senté en la mesa. Y tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a suplicar más. No iba a esperar más. No iba a ser esa madre patética que acepta cualquier cosa con tal de mantener una relación con su hijo. Si Armando quería tratarme como si yo no importara, perfecto. Pero yo no iba a facilitárselo. Terminé mi café. Subí a mi habitación. Abrí mi computadora. Hacía meses que no la usaba. La encendí y esperé a que cargara. Entré a mi cuenta del banco. Miré los números en la pantalla. Y empecé a hacer cambios. Tenía 3 cuentas. Una de ahorros. Una de cheques. Y una cuenta conjunta con Armando que habíamos abierto años atrás cuando su padre murió. Era para emergencias, habíamos dicho. Para que él tuviera acceso a dinero si yo llegaba a necesitar algo. Si me pasaba algo. Pero con los años, esa cuenta se había convertido en el banco personal de Armando. Sacaba dinero cuando quería. Sin avisar. Sin pedir permiso. Porque técnicamente era su cuenta también. Y yo nunca decía nada. Nunca revisaba. Nunca reclamaba. Hasta ahora. Revisé los movimientos de los últimos 6 meses. Retiros de $500. De 800. De 1200. Nunca grandes cantidades. Pero constantes. Frecuentes. Y nunca había preguntado para qué. Nunca había cuestionado. Sumé todo. En 6 meses, Armando había sacado casi $15,000 de esa cuenta. Dinero que yo había puesto ahí. Dinero de mi pensión. Dinero de la venta de algunas cosas de su padre. Dinero mío. Cerré esa cuenta. Transferí todo lo que quedaba a mi cuenta personal. La que solo yo controlaba. La que Armando ni siquiera sabía que existía. Eran casi $20,000. Mi ahorro. Mi seguridad. Mi futuro. Llamé al banco cuando abrió a las 9 de la mañana. Buenos días. Habla Amelia González. Necesito cerrar una cuenta conjunta. Claro, señora González. ¿Tiene el número de cuenta? Se lo di. La mujer del otro lado revisó. Veo que es una cuenta conjunta con Armando González. ¿Él está de acuerdo con cerrar la cuenta? Es mi dinero. Yo abrí esa cuenta. Yo la he mantenido. Y quiero cerrarla hoy. Entiendo, señora. Solo necesito que venga a la sucursal a firmar unos papeles. ¿Puede venir hoy? Estaré ahí en 1 hora. Perfecto. La espero. Colgué. Me vestí. Ropa simple. Pantalones. Blusa. Zapatos cómodos. Nada especial. No me estaba arreglando para nadie. No me estaba preparando para nada. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Llegué al banco. La ejecutiva me atendió. Era una mujer joven. Tal vez 30 años. Eficiente. Profesional. Señora González, veo aquí que quiere cerrar la cuenta conjunta. ¿Puedo preguntar el motivo? Ya no la necesito. Entiendo. ¿Y el otro titular está al tanto? No, y no necesita estarlo. Es mi dinero. Él solo tiene acceso porque yo se lo di. Pero ya no quiero que lo tenga. La mujer asintió. No hizo más preguntas. Imprimió los papeles. Me los pasó. Los firmé. 5 minutos después, la cuenta estaba cerrada. También quiero hacer otro cambio. Tengo una tarjeta de crédito adicional a nombre de mi hijo. Quiero cancelarla. La ejecutiva tecleó en su computadora. Sí, aquí está. Es una tarjeta adicional de su cuenta principal. ¿Está segura de que quiere cancelarla? Completamente segura. Muy bien. La cancelo inmediatamente. La tarjeta dejará de funcionar en los próximos minutos. Perfecto. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle, señora González? Sí.
Quiero cambiar las contraseñas de todas mis cuentas. Y quiero activar notificaciones para cualquier movimiento, cualquier cargo, cualquier cosa que pase en mis cuentas. Quiero saberlo inmediatamente. Sin problema. Le ayudo con eso ahora mismo. Pasamos los siguientes 20 minutos configurando todo. Nuevas contraseñas. Notificaciones. Alertas. Seguridad. Cuando terminamos, mis cuentas eran completamente mías. Solo mías. Nadie más tenía acceso. Nadie más podía tocarlas. Salí del banco sintiéndome diferente. Más ligera. Más fuerte. Había recuperado algo. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de mí se había restablecido. Regresé a casa. Almorcé sola. Como siempre. Pero ya no se sentía igual. Ya no se sentía triste. Se sentía como una decisión. Como algo que yo elegía. No algo que me imponían. En la tarde, empecé a revisar mi garaje. Todas esas cajas que Armando había dejado. Todas esas cosas que no quería en su casa, pero que yo tenía que guardar. Empecé a sacarlas. Una por una. Las puse en la entrada. Abrí algunas. Libros viejos que él nunca iba a leer. Ropa que ya no le quedaba. Papeles de trabajos de la universidad. Trofeos de deportes que practicó de niño. Cosas sin valor real. Pero que ocupaban mi espacio. Mi garaje. Mi vida. Las dejé ahí. En la entrada. Si él las quería, podía venir por ellas. Si no, iba a buscar quien se las llevara. Pero ya no iban a estar en mi casa. Paula salió y me vio trabajando. Amelia, ¿qué haces? Limpiando, Paula. Sacando cosas que ya no necesito. Ella entendió inmediatamente. No estábamos hablando solo de las cajas. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Esto lo necesito hacer yo sola. Ella asintió. Regresó a su casa. Pero se quedó afuera. Barriendo su entrada. Arreglando sus plantas. Pero realmente estaba ahí. Acompañándome sin invadir. Siendo esa presencia silenciosa que a veces es todo lo que necesitas. Terminé de sacar todas las cajas. Mi garaje quedó vacío. Limpio. Con espacio. Respiré hondo. El aire olía diferente. Olía a libertad. Entré a la casa. Me senté en la sala. Y esperé. No sabía qué estaba esperando. Pero sabía que algo iba a pasar. Cuando haces cambios así, cuando tomas decisiones así, el universo responde. La gente responde. Y Armando iba a responder. Muy pronto. El domingo pasó sin noticias de él. Como era de esperarse. Probablemente seguía disfrutando su cena perfecta con su suegra perfecta. Probablemente ni siquiera pensó en mí. En cómo me había quedado. En cómo me había sentido. El lunes en la mañana vinieron los plomeros a arreglar mi tubería. Como Armando había dicho. Hicieron su trabajo. Les pagué. Se fueron. Todo muy profesional. Todo muy distante. Como si ese gesto de arreglar mi baño pudiera compensar lo que había hecho. El lunes en la tarde recibí un mensaje de Lorena. Suegra, gracias por guardar las cajas. Cuando podamos pasamos por ellas. No respondí. Las cajas estaban afuera. Si querían, podían venir. Si no, alguien más se las iba a llevar. Ya no era mi problema. El martes pasó igual. Sin noticias. Sin llamadas. Como si nada hubiera pasado. Como si todo siguiera normal. Y tal vez para ellos sí seguía normal. Porque para ellos, yo siempre estaba ahí. Disponible. Esperando. Aceptando. Pero el miércoles todo cambió. El miércoles en la noche, mi teléfono empezó a sonar. Y no paraba. Llamada tras llamada tras llamada. Todas del mismo número. Armando. No contesté las primeras 3 llamadas. Dejé que sonara. Dejé que se fuera al buzón. Quería que sintiera lo que era no ser escuchado. No ser atendido. No importar. Pero las llamadas siguieron. Cuarta. Quinta. Sexta. Con cada llamada, el intervalo entre una y otra se hacía más corto. Más desesperado. Finalmente,
A la séptima llamada, contesté. No porque sintiera lástima. No porque quisiera ayudarlo. Sino porque quería escuchar que era tan urgente. Que era tan importante como para llamarme 7 veces seguidas cuando normalmente no me llamaba ni una vez por semana. Bueno, mamá. Gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas? Su voz sonaba diferente. Ansiosa. Nerviosa. Alterada. Nada del tono tranquilo y desinteresado que siempre usaba conmigo. Estaba ocupada. ¿Qué pasó? Mamá, tengo un problema. Un problema muy grande. Necesito tu ayuda urgente. Ahí estaba. La palabra mágica. Ayuda. Siempre que me llamaba era para eso. Para pedir. Para necesitar. Para usar. ¿Qué problema? Mamá, bloquearon mi tarjeta. La del banco. Y también cerré una cuenta y no sé por qué. Intenté sacar dinero y no pude. Intenté usar la tarjeta de crédito y está cancelada. No entiendo qué pasó. Llamé al banco y me dijeron que tú cerraste todo. ¿Es verdad, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi dinero, Armando. Mi cuenta. Mi tarjeta. Y decidí cerrarlas. Pero mamá, yo necesito ese dinero. Tengo un pago que hacer esta noche. Un pago muy importante. Son $15,000. Y la cuenta donde los tenía ya no existe. Necesito que me transfieras ese dinero ahorita. Es urgente, mamá. Muy urgente. $15,000. Exactamente la cantidad que él había sacado de mi cuenta en los últimos 6 meses. ¡Qué coincidencia! ¿Para qué necesitas $15,000, Armando? Es para un negocio, mamá. Una inversión. Tengo que pagar esta noche o pierdo la oportunidad. Por favor, mamá. Te los regreso la próxima semana. Te lo juro. Mentiras. Sabía que eran mentiras. Él nunca regresaba el dinero. Nunca cumplía sus promesas. Y yo siempre lo sabía. Pero siempre le creía. O fingía creerle. Porque era más fácil. Porque me permitía seguir siendo su madre. Seguir siendo necesaria. Pero ya no. Ya no más. No, Armando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Como si mis palabras no tuvieran sentido. Como si hubiera hablado en otro idioma. Como si fuera imposible que yo hubiera dicho que no. ¿Qué? Mamá, no escuché bien. ¿Dijiste que no? Sí. Dije que no. No te voy a transferir $15,000. Ni 15,000 ni 15. Nada. Otro silencio. Más largo esta vez. Podía escuchar su respiración al otro lado. Rápida. Agitada. Tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mamá, no entiendes. Es urgente. Si no pago esta noche, pierdo todo. Pierdo el negocio. Pierdo el dinero que ya invertí. Pierdo todo, mamá. Entonces perderás. Pero no va a ser con mi dinero. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo, mamá. Tu único hijo. ¿Cómo me vas a dejar así? ¿Cómo me vas a negar ayuda cuando más lo necesito? Ah, ahora sí era su hijo. Ahora sí se acordaba de ese detalle. Cuando necesitaba algo. Cuando quería dinero. Ahí sí yo era su madre y él era mi hijo. Pero el domingo, cuando me dejó parada en la puerta, cuando se llevó a su suegra a cenar en el Día de las Madres, ahí no había hijo ni madre. Ahí solo había indiferencia. ¿Te acuerdas del domingo, Armando? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el domingo con esto? Todo. Tiene que ver con todo. ¿Te acuerdas cuando viniste a mi casa y me dejaste parada en la puerta mientras te llevabas a Sonia a cenar? En el Día de las Madres. Mi día. Ay, mamá, ¿todavía estás con eso? Ya te expliqué. La reserva era para 3 personas. No había espacio para ti. ¿Qué querías que hiciera? Querías que me invitaras a mí. A tu madre. No a tu suegra. O que al menos fueras honesto desde el principio. Que no me llamarás diciéndome que te arreglara. Que no me hicieras ilusionarme. Que no me hicieras comprar un vestido nuevo pensando que finalmente mi hijo se había acordado de mí. Era solo una cena, mamá. No es para tanto. Estás exagerando. No estoy exagerando, Armando. Y ahora lo entiendo. Entiendo perfectamente cómo me ves.
Soy útil cuando necesitas dinero. Cuando necesitas que te guarde cosas. Cuando necesitas un favor. Pero cuando se trata de pasar tiempo conmigo, de valorarme, de tratarme como tu madre, ahí sí no existo. No es así, mamá. Estás malinterpretando todo. No estoy malinterpretando nada. Estoy viendo las cosas exactamente como son. Y ya no voy a seguir con esto. Ya no voy a seguir siendo tu banco personal. Tu bodega. Tu madre de conveniencia. Mamá, por favor. No hagas esto. Necesito ese dinero. En serio lo necesito. Si no pago esta noche me van a demandar. Voy a tener problemas legales. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ver a tu hijo con problemas? Si tienes problemas legales es porque tú los creaste. No yo. Tú tomaste decisiones. Tú hiciste compromisos. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Como un adulto. Pero tú eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Siempre. Sin importar qué. Sí. Las madres ayudan a sus hijos. Pero los hijos también cuidan a sus madres. Los hijos también respetan a sus madres. Los hijos también pasan tiempo con sus madres. Y tú no has hecho nada de eso en años. Yo trabajo, mamá. Tengo una vida. Tengo una esposa. Tengo responsabilidades. No puedo estar contigo todo el tiempo. No te estoy pidiendo que estés conmigo todo el tiempo. Solo te pedía un almuerzo de vez en cuando. Una llamada que no fuera para pedir algo. Un cumpleaños recordado. Un día de las madres conmigo. Era tan poco lo que pedía Armando. Y aún así era demasiado para ti. Escuché voces atrás. Lorena. Estaba preguntando qué pasaba. Armando le tapó el teléfono, pero alcancé a escuchar. No quiere darme el dinero. No sé qué le pasa. Le pasa, Armando, que se cansó. Que ya no va a aceptar más. Que ya no va a seguir esperando migajas de atención mientras da todo. Mamá, por favor. Hablemos con calma. Entiendo que estés molesta por lo del domingo. Tienes razón. Debí haberte dicho las cosas claras. Debí haberte explicado mejor. Perdón. ¿Está bien? Perdón. Pero ahora necesito tu ayuda. Después hablamos de todo lo demás. Pero ahora ayúdame con esto. No, Armando. No voy a ayudarte. Y no es porque quiera hacerte daño. No es por venganza. Es porque tú necesitas aprender. Necesitas entender que las personas no están ahí solo para servirte. Que tu madre no es un recurso que usas cuando te conviene. Soy una persona. Con sentimientos. Con dignidad. Y merezco respeto. Ya te respeto, mamá. Claro que te respeto. No, Armando. No me respetas. Si me respetaras no habrías hecho lo que hiciste el domingo. Si me respetaras me llamarías aunque no necesitaras nada. Si me respetaras sabrías cuál es mi color favorito. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué me gusta hacer? Pero no sabes nada de eso porque nunca has preguntado. Porque nunca te has interesado. Se quedó callado. No tenía respuesta para eso. Porque era verdad. Todo era verdad. Y él lo sabía. Mamá, esto no es el momento para esta conversación. Necesito ese dinero. Ahora. ¿Me lo vas a dar o no? No. Está bien. Perfecto. Si tú no me ayudas, encontraré otra forma. Siempre la encuentro. No te necesito, mamá. Nunca te he necesitado realmente. Esas palabras debieron dolerme. Debieron romperme. Pero no lo hicieron. Porque finalmente estaba diciendo la verdad. Finalmente estaba siendo honesto. Y la honestidad, aunque duela, es mejor que la mentira disfrazada de amor filial. Lo sé, Armando. Lo sé que no me necesitas. Por eso es mejor así. Mejor que cada quien siga su camino. ¿Qué significa eso? ¿Me estás corriendo de tu vida? No te estoy corriendo. Solo te estoy diciendo que las cosas van a cambiar. Ya no voy a estar disponible cada vez que necesites algo. Ya no voy a decir que sí a todo. Ya no voy a esperar llamadas que nunca llegan. Voy a vivir mi vida. Y si tú quieres ser parte de ella, vas a tener que hacer un esfuerzo real.
No llamadas de 30 segundos. No visitas rápidas para dejar cajas. Un esfuerzo real. Estás loca, mamá. Estás completamente loca. Todo esto porque no te llevé a una estúpida cena. No, Armando. Todo esto porque me di cuenta de que he pasado años mendigando amor a alguien que no está dispuesto a darlo. Y ya me cansé. Me cansé de sentirme invisible. Me cansé de no importar. Me cansé de ser tu última opción. Sabes que, mamá, haz lo que quieras. Pero cuando necesites algo, cuando estés enferma, cuando estés sola y te des cuenta de que cometiste un error, no me llames. Porque ahí voy a estar yo diciendo que no. Tal como tú lo estás haciendo ahora. Está bien, Armando. Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. Y colgué. Apagué el teléfono. Lo puse en la mesa. Y me quedé sentada en el silencio de mi sala. Mis manos temblaban un poco. Mi corazón latía rápido. Pero no estaba asustada. Estaba liberada. Por primera vez en años, había dicho lo que sentía. Había puesto límites. Había elegido mi dignidad sobre su comodidad. El teléfono empezó a vibrar otra vez. Armando llamando de nuevo. No contesté. Llamó 3 veces más. Dejé que sonara. Eventualmente se detuvo. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá. Y esperé a que llegara lo que sabía que vendría. Porque cuando le dices no a alguien que siempre ha recibido sí, no se rinden tan fácil. Regresan. Intentan de otra forma. Buscan ángulos diferentes. Y así fue. Media hora después recibí un mensaje de Lorena. Suegra, por favor. Armando está desesperado. De verdad necesita ese dinero. No sé qué pasó entre ustedes, pero por favor ayúdelo. Se lo suplico. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. Esta vez más largo. Explicando que el negocio era real. Que era una oportunidad única. Que si no pagaban esa noche perdían todo. Que por favor considerara ayudarlos. Que ella misma me pagaría poco a poco si era necesario. Tampoco respondí. Los mensajes siguieron llegando. De Lorena. De Armando desde otro teléfono. Cada uno más urgente que el anterior. Cada uno con promesas diferentes. Te lo regresamos en 1 semana. En 2 semanas. En 1 mes. Con intereses. Lo que tú digas, mamá. Apagué mi teléfono completamente. No quería seguir leyendo. No quería que me hicieran dudar. Porque sabía que si seguía leyendo, si seguía escuchando, tal vez mi vieja costumbre de ceder regresaría. Y no podía permitirlo. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. Me fui a dormir temprano esa noche. Y dormí. Realmente dormí. Mejor de lo que había dormido en meses. Porque no estaba esperando una llamada. No estaba revisando mi teléfono. No estaba pensando en qué más podía hacer para ganarme el amor de mi hijo. Simplemente dormí. En paz. En silencio. Sola pero no solitaria. Porque finalmente me tenía a mí misma. Y eso era suficiente. Desperté el jueves por la mañana sintiéndome extraña. No mal. Solo diferente. Como si hubiera cruzado una puerta y ya no pudiera regresar. Y no quería regresar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad. Encendí mi teléfono. 32 llamadas perdidas. 18 mensajes. Todos de Armando y Lorena. No los leí. Los borré todos. Bloqueé sus números. Si querían hablar conmigo, tendrían que venir en persona. Tendrían que hacer el esfuerzo. Desayuné con calma. Café. Pan tostado. Fruta. Me senté en mi mesa y disfruté cada bocado. No tenía prisa. No tenía que estar pendiente del teléfono. No tenía que estar disponible para nadie más que para mí. A las 10 de la mañana escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana. Era Armando. Venía solo. Su cara se veía cansada. Ojos rojos. Como si no hubiera dormido. Bajó del auto y caminó hacia mi puerta. Tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Yo no abrí inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Me terminé mi café.
Me limpié la boca. Me arreglé el cabello. Y entonces, solo entonces, fui a la puerta. Abrí. Armando estaba ahí parado con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. No era frustración. Era algo más cercano al pánico. A la desesperación real. Mamá, gracias a Dios. Pensé que no ibas a abrir. Bloqueaste mi teléfono. Sí. Lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Ya te lo dije ayer, Armando. Las cosas cambiaron. Yo cambié. Mamá, por favor. Dejemos todo eso para después. Ahora necesito que me escuches. Necesito ese dinero. De verdad lo necesito. No es mentira. No es un invento. Tengo un problema serio. ¿Qué tan serio? Armando respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Se veía derrotado. Vulnerable. Por primera vez en años, se veía como un hijo que necesita a su madre. No como alguien que solo usa a su madre. Invertí dinero en un negocio. Un negocio con unos socios. Les di $30,000. Me prometieron que en 3 meses iba a duplicar la inversión. Pero algo salió mal. El negocio no funcionó. Y ahora me están pidiendo que ponga otros 15,000 para salvar lo que queda. Si no lo hago, pierdo todo. Los 30,000 que ya puse más mi reputación. Pueden demandarme, mamá. Pueden quitarme todo. ¿Y Lorena? ¿Ella sabe de esto? Sí. Ella está furiosa. Usé ahorros que teníamos para la casa. Dinero que era de los dos. Y ahora no sé cómo solucionarlo. ¿Y se te ocurrió que yo te iba a sacar del problema? Como siempre. Es que siempre me has ayudado, mamá. Siempre has estado ahí cuando te necesito. Sí, Armando. Siempre he estado ahí cuando me necesitas. Pero ¿dónde has estado tú cuando yo te necesito? ¿Dónde estabas en mi cumpleaños? ¿Dónde estabas en Navidad? ¿Dónde estabas el domingo cuando me dejaste parada en la puerta? No pude mirarlo a los ojos. Su mirada bajó al piso, como un niño regañado. Pero no era un niño. Era un hombre de 40 años que estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Sé que he sido un mal hijo. Sé que no te he dado el tiempo que mereces. Sé que he sido egoísta. Pero te juro que voy a cambiar. Si me ayudas con esto, todo va a ser diferente. Voy a visitarte más. Vamos a hacer cosas juntos. Te lo prometo, mamá. Promesas. Siempre promesas. Las mismas palabras que había escuchado antes. Después de cada olvido. Después de cada decepción. Promesas que duraban hasta que conseguía lo que quería. Y entonces todo volvía a ser igual. ¿Sabes cuántas veces me has prometido eso, Armando? ¿Cuántas veces me has dicho que vas a cambiar? Esta vez es diferente, mamá. Te lo juro. No. No es diferente. Y no te voy a dar el dinero. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció. En su lugar regresó algo más familiar. Frustración. Enojo. Resentimiento. ¿Por qué eres tan terca? Es mi vida la que está en juego. Mi futuro. Mi familia. ¿No te importa eso? Claro que me importa. Eres mi hijo. Siempre me vas a importar. Pero importarme no significa rescatarte de tus errores. No significa ser tu solución cada vez que tomas malas decisiones. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a dejar caer? ¿Vas a dejar que pierda todo? No te estoy dejando caer. Tú te pusiste en esta situación. Tú invertiste dinero que no tenías. Tú hiciste promesas que no podías cumplir. Y ahora tienes que encontrar la forma de salir. Pero no va a ser con mi dinero. No tengo otra opción, mamá. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verme destruido? Quiero verte aprender. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que crezcas, Armando. Porque sigues comportándote como un niño que espera que mamá solucione todo. No estoy pidiendo que me soluciones todo. Solo te estoy pidiendo un préstamo. Te lo voy a regresar. Con intereses si quieres. No quiero intereses. No quiero tu dinero. Lo que quiero es que me valores.
Que me respetes. Que me trates como tu madre, no como tu banco. Ya te dije que voy a cambiar. ¿Qué más quieres que te diga? No quiero que me digas nada, Armando. Quiero que me lo muestres. Palabras he escuchado muchas. Acciones muy pocas. Armando se quedó callado, respirando rápido, tratando de controlar su temperamento. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando otro ángulo, otra forma de convencerme. ¿Y si te doy garantías? ¿Y si te firmo un documento? ¿Y si te dejo algo en prenda? Mi auto. Puedo dejarte mi auto como garantía de que te voy a pagar. No quiero tu auto, Armando. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres y te lo doy. Pero ayúdame con esto. Lo miré directamente a los ojos. Este hombre que había salido de mi cuerpo, que había crecido en mi casa, que había sido el centro de mi mundo durante tantos años. Y sentí algo que nunca había sentido antes. Distancia. Una distancia sana. Necesaria. Quiero que te vayas, Armando. Quiero que pienses bien en todo esto. En quién quieres ser. En qué tipo de hijo quieres ser. Y cuando tengas una respuesta real, no solo palabras bonitas porque necesitas algo, entonces podemos hablar. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy dando espacio para que crezcas. Para que resuelvas esto como el adulto que eres. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? Por favor, Armando. Ilumíname. Dime qué es todo lo que has hecho por mí. Se quedó callado. Porque no había nada que decir. En los últimos 5 años, desde que su padre murió, él no había hecho nada por mí. Nada real. Nada que importara. Arreglar mi tubería no contaba. Mandar flores una vez al año no contaba. Llamadas de 30 segundos no contaban. Exacto. No puedes decir nada porque no has hecho nada. Y está bien, Armando. No te estoy reclamando. Solo te estoy mostrando la realidad. Para que la veas como yo la veo. Armando dio un paso atrás. Su expresión era de incredulidad. Como si no pudiera procesar que su madre que siempre decía que sí, que siempre estaba ahí, le estuviera diciendo que no. Está bien, mamá. Perfecto. Si así quieres que sean las cosas, así serán. No vuelvo a pedirte nada. Nunca. Y espero que cuando tú necesites algo, te acuerdes de este día. Te acuerdes de cómo me dejaste solo cuando más te necesitaba. No me dejaste solo, Armando. Te estoy dejando crecer. Hay una diferencia. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Subió. Arrancó el motor. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Solo se fue. Cerré la puerta. Me recosté contra ella. Y respiré. Profundo. Largo. Liberador. Paula apareció en su puerta. ¿Estás bien, Amelia? Sí, Paula. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años. Ella asintió. Entendía. Porque ella había pasado por algo similar con sus hijos. Todos pasamos por eso eventualmente. El momento en que tenemos que elegir entre complacer a otros o respetarnos a nosotras mismas. Los siguientes días fueron extraños. Silenciosos. Mi teléfono no sonaba. No había mensajes. No había llamadas. Era como si Armando hubiera decidido cumplir su palabra de no volver a buscarme. Y estaba bien. Estaba más que bien. Porque por primera vez en años no estaba esperando. No estaba pendiente. No estaba ansiosa por escuchar de él. Empecé a llenar mi tiempo con otras cosas. Fui a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres interesantes con historias propias. Con vidas más allá de sus hijos. Me inscribí a una clase de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Porque siempre estaba esperando. Esperando que Armando necesitara algo. Esperando ser útil. Paula y yo empezamos a salir a caminar por las tardes. Platicábamos. Reíamos. Nos contábamos nuestras vidas. Y me di cuenta de que había estado tan enfocada en ser madre que había olvidado ser Amelia. La persona. La mujer. El ser humano completo más allá del rol. Pasó una semana. Luego 2.
El silencio de Armando continuaba. Y yo seguía bien. Seguía viva. Seguía descubriendo quién era sin él. ¿Quién podía ser cuando no estaba definida solo por ser su madre? Pero entonces, una tarde, 2 semanas y media después de nuestra última conversación, escuché el timbre. Abrí la puerta. Y ahí estaba él otra vez. Pero se veía diferente. No venía con esa desesperación del día anterior. No venía con exigencias. Venía con algo más parecido a la humildad. A la vergüenza real. Hola, mamá. Hola, Armando. ¿Puedo pasar? Dudé un momento. Pero algo en su expresión me hizo dar un paso al lado. Entró. Se sentó en la sala. Yo me senté frente a él. Esperando. Armando no habló inmediatamente. Se quedó sentado mirando sus manos. Como si estuviera buscando las palabras correctas. Como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. Finalmente levantó la vista. No vine a pedirte dinero, mamá. Vine a decirte que tenías razón. En todo. Me quedé callada. Esperando. Porque había aprendido que las palabras sin acciones no significaban nada. Y necesitaba ver qué más tenía que decir. Perdí el dinero. Los 30.000 que invertí. Todo. Los socios desaparecieron. Era una estafa, mamá. Una estafa bien hecha. Y yo caí como un idiota. Lorena casi me deja. Todavía no sé si vamos a seguir juntos. Perdí mi reputación. Tengo deudas. Tengo un desorden enorme en mi vida. Lo siento mucho, Armando. Y durante estas 2 semanas, mientras trataba de arreglar todo este desastre, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que siempre que tenía un problema corría contigo. Siempre esperaba que tú lo solucionaras. Y nunca me pregunté qué era lo que tú necesitabas. Nunca me pregunté cómo estabas. Si estabas sola. Si estabas triste. Si necesitabas algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales. No lágrimas de manipulación. No lágrimas para conseguir algo. Lágrimas de verdadero arrepentimiento. Fui un hijo terrible, mamá. No solo estas últimas semanas. Estos últimos años. Desde que papá murió. Te dejé sola. Te hice invisible. Te traté como si no importaras. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que estaba mal. Pero era más fácil ignorarlo. Era más fácil enfocarme en mi vida y olvidarme de ti. No dije nada. Solo lo escuché. Porque esto era lo que había estado esperando. No dinero. No regalos. No promesas vacías. Solo honestidad. Solo que alguien viera lo que yo había estado sintiendo todo este tiempo. El domingo del Día de las Madres, cuando te vi parada en la puerta con tu vestido nuevo, con tus ojos llenos de ilusión, supe que estaba haciendo algo horrible. Pero lo hice de todas formas. Porque Sonia había insistido. Porque Lorena me lo pidió. Porque era más fácil decepcionarte a ti que enfrentarlos a ellos. Y eso no tiene perdón, mamá. No tiene justificación. Las lágrimas corrían por su cara ahora. Y yo sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era el perdón inmediato. No era olvidar todo. Pero era algo. Era una grieta en la pared que había construido. Una pequeña grieta de esperanza. No espero que me perdones, mamá. No ahora. Tal vez nunca. Pero necesitaba que supieras que lo entiendo. Entiendo lo que hice. Entiendo el dolor que causé. Y voy a cambiar. No porque necesite algo de ti. No porque quiera tu dinero. Sino porque necesito ser un mejor hombre. Un mejor hijo. Una mejor persona. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo. Y sacó algo de su bolsillo. Era un sobre. Esto es para ti. No es dinero. No es un regalo. Es algo diferente. Lo abrí. Dentro había una carta. Escrita a mano. Con su letra. Página tras página. Leí las primeras líneas. Era una disculpa. Una disculpa real. Detallada. Específica. Mencionaba cada cumpleaños olvidado. Cada llamada no devuelta. Cada promesa rota. Todo estaba ahí. Reconocido. Aceptado. Y al final de la carta había algo más. Un compromiso.
No solo palabras. Un plan. Una promesa con fechas específicas. Almuerzo cada domingo. Llamada cada miércoles. Celebraciones juntos. Tiempo real. Esfuerzo real. Sé que esto no compensa lo que hice mamá. Sé que va a tomar tiempo. Pero quiero intentarlo. Si tú me dejas. Si todavía quieres que sea parte de tu vida. Lo miré. A este hombre que era mi hijo. Que siempre sería mi hijo. Y tomé una decisión. No basada en la esperanza. No basada en la ilusión. Sino basada en lo que acababa de escuchar. En lo que acababa de ver. En esta pequeña pero significativa muestra de cambio real. Voy a darte una oportunidad, Armando. Una. Pero las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. No voy a volver a ser la madre que acepta cualquier cosa. No voy a volver a esperar migajas. Si quieres estar en mi vida, vas a tener que hacer el esfuerzo. De verdad. No solo cuando te conviene. Lo voy a hacer, mamá. Te lo prometo. Y esta vez voy a cumplir. Veremos. Los siguientes meses fueron diferentes. No perfectos. Hubo deslices. Hubo momentos en que Armando olvidaba. Pero cuando lo hacía, yo le recordaba. Y él se disculpaba. Y lo intentaba de nuevo. Poco a poco, empezamos a construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes. Esa estaba rota para siempre. Pero algo diferente. Algo más honesto. Más real. Más equilibrado. Armando vino a mis clases de pintura. Se sentó conmigo y pintó. Horrible, pero lo intentó. Y eso importaba. Me llamaba los miércoles. Como prometió. A veces la llamada era corta. 5 minutos. Pero llamaba. Y preguntaba cómo estaba. Y escuchaba la respuesta. Los domingos almorzábamos juntos. A veces en mi casa. A veces en la de él. A veces en un restaurante. Y Lorena empezó a tratarme diferente también. Con más respeto. Con más atención. Nunca le di los $15,000. Y nunca me los volvió a pedir. Aprendió a resolver sus problemas. A vivir dentro de sus posibilidades. A ser responsable. Y yo aprendí algo también. Aprendí que está bien poner límites. Que está bien decir no. Que está bien exigir respeto. Que el amor de madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amarte lo suficiente como para enseñarles a tus hijos a amarte también. Un año después del Día de las Madres que cambió todo, Armando vino a mi casa temprano por la mañana. Traía flores. Un regalo envuelto. Y una reserva. Para 2. Para él y para mí. En la terraza. Mamá, ¿me permites llevarte a cenar hoy? Para compensar el año pasado. Para empezar una nueva tradición. Y fuimos. Nos sentamos en esa mesa que debió ser mía desde el principio. Comimos. Platicamos. Reímos incluso. Y por primera vez en años, me sentí vista. Valorada. Amada. No de la forma desesperada en que solía necesitar su amor. Sino de una forma tranquila. Segura. Sana. Porque ya no era una madre mendigando atención. Era Amelia González. Una mujer de 66 años que había aprendido a valorarse. Que tenía su propia vida. Sus propios intereses. Su propia fuerza. Y mi hijo finalmente lo entendió. Finalmente entendió que no me estaba perdiendo cuando puse límites. Me estaba encontrando. Y al encontrarme yo, él también encontró a su madre. La real. No la que se dejaba usar. Sino la que merecía respeto. Y eso, al final, fue lo que nos salvó a los dos.